Hola, bienvenidos a el podcast Sin Filtros. Este es un espacio en el que contamos historias reales con personas reales. Hoy vamos a hablar un poco sobre esas veces en las que creemos estar haciendo la voluntad de Dios, pero las cosas no suceden como esperamos. Y para eso nos acompaña hoy Ana Cecilia. Bienvenido. Muchas gracias, Pau. Pues sí, a veces no pasa como uno quiere en la vida, ¿verdad? Y pues esta historia es una historia real de mi familia, de mi vida. Nació cuando, Gerardo, mi esposo, nos casamos hace 28 años y desde que nos casamos, Gerardo como farmacéutico tenía el anhelo de tener un negocio, una farmacia comunal, donde pudiera servir a la comunidad. Y como él tenía otro trabajo, pues, ¿verdad? Íbamos en ese patín. Cambió de trabajo y las cosas fueron cambiando, entonces ya no se sentía tan cómodo con su trabajo. Entonces la idea de tener un emprendimiento, un negocio propio y hacer ese sueño con el que él había estado pensando y poniendo en las manos del Señor durante muchísimo tiempo, pues lo vimos como una posibilidad. Entonces oramos mucho, buscamos alternativas, lugares donde pudiera ser el mejor momento y se dio, apareció una posibilidad de poner una farmacia, de hacer ese sueño, ¿verdad? De trabajar juntos, que era el otro anhelo de nuestro corazón, y de verdad con mucha ilusión emprendimos ese negocio. Y puesto en las manos del Señor, confiadamente de que era algo que nosotros anhelábamos y que el Señor iba a respaldar, ¿verdad? En el camino no esperábamos que todo fuera fácil, pero que sus caminos nos fueran respaldando en ese anhelo, se fuera respaldando el anhelo que teníamos en nuestro corazón. Y así empezamos el negocio. Ilusionados, toda la familia comprometida, incluso una cuñada nuestra también participaba del negocio, entonces nos apoyaba, a veces llegaba a la farmacia y también nos apoyaba. Mis hijos motivadísimos, el crecimiento de la farmacia era un negocio familiar que nos ayudó a crecer mucho como familia y a compartir. Y ya no tanto estrés del trabajo que tenía Gerardo. Pues el asunto es que no fue fácil al inicio porque las circunstancias económicas pues hacían que teníamos que recortarnos bastante, de que fuéramos muy ordenados. Creo que económicamente habíamos aprendido a vivir como holgadamente, no tal vez con demasiado, pero sí como con cierta libertad. Y ya aquí teníamos que ser mucho más conscientes de la parte económica. Y resulta que conforme pasó el tiempo, el negocio farmacéutico también en nuestro país cambió y se empezaron a abrir grandes cadenas y entonces los pequeñitos como nosotros empezamos a sufrir cada vez más y más y más. Por supuesto, cuando uno empieza un negocio hay un tiempo que uno analiza como, bueno, tenemos que esperar cierta cantidad de tiempo para ver si arranca bien o no. ¿Ustedes como cuánto tiempo tuvieron el negocio? ¿Cuánto tenían esperado? ¿Tenían como un tiempo presupuestado en el que iba a ser difícil y esperaban en algún momento que levantara? No lo teníamos tan claro, ¿verdad? Porque era más como el deseo, la ilusión y hacer algo nuevo, pero sí sabíamos que al principio iba a ser difícil, pero sí levantaba y sí nos daba para vivir, tal vez no con el salario que tenía antes Gerardo, pero sí nos daba para vivir. Pero en vez de mejorar, empezó a empezar las dificultades. Entonces dijimos, no pasa nada, podemos aguantar un poco más, mientras nos estabilizamos. Entonces empezamos a hacer cambios en nuestra dinámica familiar, recortamos cosas, pero no funcionaba, ¿verdad? Más bien el negocio se hacía más difícil, y empezamos a cuestionarnos, ¿será esto realmente? ¿No será? Pero no, o sea, es que estamos con todo el anhelo de que esto funcione. Entonces, bueno, no, saquemos otro préstamo y verdad, y hagamos cosas y cada vez la deuda comenzó a ser más grande, las dificultades mayores, y dijimos, bueno, no pongámonos un plazo porque pareciera que no.
¿verdad? Pareciera que no, pero entonces en ese camino muchos hermanos de la comunidad nos apoyaban a nivel de financiero, en el sentido de darnos asesorías, de qué cambios podíamos hacer para sostener esta etapa que creíamos que iba a pasar, ¿verdad? Y entonces, bueno, mis hijos cambiaron de colegio, hicimos reducciones importantes, pero después tuvimos que hacer más reducciones y cada vez más reducciones. Y empezamos a dudar, sobre todo yo porque yo decía, sacamos otra hipoteca de la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Llegó un momento en donde vimos que efectivamente no daba para vivir, para sostenernos como familia. Entonces Gerardo consiguió un trabajo y empezamos con el trabajo de Gerardo más en la farmacia, pues teníamos un salario que empezaba a poder sostener un poquito. Pero Gerardo se estaba matando, eran dos trabajos, tenía dos trabajos y no era sostenible. Uno en el día, otro en la noche y fines de semana. Y eso empezó a afectar la dinámica matrimonial, la dinámica familiar, empezó a haber un estrés, porque las situaciones económicas generan estrés. Y ahí es donde uno se pone a pensar, Señor, ¿dónde estás? Sí, porque ustedes iniciaron, parecía como que Dios había abierto las puertas porque empezaron a salir las cosas en orden, pero luego cuando empieza todo a salir como no se lo esperan y a tener que sacrificar cosas tan importantes como la familia, ¿verdad? Me imagino que hay un momento de roce y de enojo también con el Señor, ¿verdad? ¿Cómo enfrentaron ustedes eso? Sí, creíamos que también estábamos aprendiendo mucho porque el Señor también nos estaba permitiendo vivir austeros, aprender lo que era un montón de cosas que no habíamos aprendido como familia, ¿verdad? Y que nos unían, ¿no? Seguimos trabajando juntos, vamos unidos, hay dificultades económicas, pero igual vamos a salir adelante. Y efectivamente, yo creo que en todo el proceso el Señor nunca nos faltó. Pero sí hubo procesos en donde sí hubo sufrimiento, sí hubo limitación, sí hubo mucho desgaste, mucho cansancio y sobre todo eso que dijimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Si las deudas se están subiendo, hasta que llegamos a un momento en donde dijimos, estábamos tan cansados, tan agotados, porque parecía como que no, que decidimos rematar la farmacia, ¿verdad? Y el remate fue durísimo, porque nos confrontábamos a algo que no nos gusta llamar fracaso, ¿verdad? Y creíamos que lo veíamos como un fracaso. No dimos la talla, no pudimos, pero además de eso, quedamos ahogados en deudas. Ahogados que yo dije, o sea, Señor, pero ¿qué pasó? No fue que ibas con nosotros, no era que nos respaldabas, no era que esta era tu voluntad, que era el sueño que teníamos como familia. Y yo veo a Gerardo desgastado, agotado, veo a mis hijos con una dificultad de que se les rompían las tenis y había que mandarlas a reparar porque no había posibilidad de comprar otras, los libros, ¿verdad? Viendo a ver cómo conseguíamos los libros, o sea, un montón de cosas en donde uno dice, las limitaciones también de cosas básicas, se acababa el queso, ya no se podía comer queso, ¿verdad? O sea, hasta llegar a final de mes, o tantas cosas que aunque nunca nos faltó, vivimos situaciones límites, ¿verdad? Y yo sí dudé y dije, Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿qué pasó? ¿Cuál fue tu promesa? ¿Y cómo lo enfrentaron como pareja ustedes eso? ¿Gerardo seguía con el sueño o él también estaba dudando, verdad? O sea, con mucha culpa, con mucha culpa por habernos arrastrado en un sueño que no era de él, o sea, lo habíamos asumido como familia, pero él sentía que la idea había nacido de él y que él era el que nos había llevado hacia eso, ¿verdad? Y pues así fue, rematamos la farmacia, quedamos en un tiempo como muy dolidos, ¿verdad? Incluso como pareja. Gerardo
tuvo que buscar otras alternativas laborales, yo también ver qué hacía, y fueron saliendo cosas. Yo me llevé un cuaderno que dice, tenía un pitufo pintado adelante, y por eso me acuerdo tanto de que tenía anotado a los 20 proveedores a los que les debíamos millones. Y yo le decía a Gerardo, yo quisiera irme para Panamá y cambiarme de nombre, ¿verdad? Porque no le veo sentido, ¿verdad? Yo no veo que aquí podamos hacer algo. ¿En qué momento de la vida vamos a lograr pagar esta cantidad de deudas? Es que no lo vamos a lograr, ¿verdad? No había banco que nos quisiera financiar nada, porque ya teníamos hipotecada la casa 2 veces, un montón de cosas, ¿verdad? Y apareció un hermano de la comunidad que nos apoyó y nos dijo, bueno, yo les puedo financiar a tal interés, a tanto tiempo, y eso nos permitió ir poco a poco pagando deudas, muy poco a poco. Y yo hacía un check cada vez que logramos, este proveedor ya, ¿verdad? Cerrado, y este otro también cerrado. Y el trabajo de Gerardo empezó a cambiar, empezaron a cambiar las situaciones económicas, poquito a poco, y empezamos a ver cambios, pero fue muy lento y muy duro, muy difícil, ¿verdad? Y lo que pudimos empezar a ver fue que en medio de toda esa dificultad, como dice Proverbios 16:9, ¿verdad? Al hombre le toca hacer los planes, pero el Señor es el que guía nuestros pasos. Y creo que el Señor tenía un propósito mayor de enseñanza en esta prueba que permitió que viviéramos. Y era que nos hizo más conscientes. Tuvimos que aprender a manejar finanzas, no sabíamos manejar finanzas. Empezamos a tomar cursos para manejar finanzas, para ser más proactivos en todo lo que nos llegara. Cosas en la parte de lo lógico, ¿verdad? Incluso que los cambios, había cambios yo nunca hubiera cambiado a mis hijos de colegio, porque estaba en un colegio que yo pensaba que era el mejor colegio. Y después me di cuenta que al colegio que los pasamos era mucho mejor para ellos y que fue bueno el cambio. Entonces empezamos a ver las bendiciones de todo lo que el Señor y la forma en que el Señor nos acompañó en todo ese tiempo, en donde era una lección de vida de, por un lado, como te digo, de la parte de aprender que no éramos buenos administradores y que teníamos que aprender a ser mejores administradores de los recursos que Dios nos daba. También el aprender a ser más conscientes y agradecidos de lo que recibíamos. Y por otro lado también ver todas las bendiciones que el Señor nos permitía tener con cada cosa que llegara y ser más agradecidos. Y por otro lado, en la parte espiritual, empezar a confiar que había que soltar, que no es como nosotros queremos, es en el tiempo de Dios. Y con el paso del tiempo se nos empezó a devolver todo lo que habíamos perdido, todo, al grado que yo me asombro de ver todas las bendiciones que hemos recibido. Tal vez, bueno, claro, ahora ya pasó tiempo después de esto y puedes ver esas bendiciones, pero ¿qué le dirías a una persona qué te dirías a vos misma hoy que ya lo viviste todo eso en ese momento? O sea, ¿qué le dirías a alguien que está pasando por algo parecido o a vos misma en ese momento? Porque ahí en la tormenta uno no ve luz. Entonces, ¿cuál es la esperanza en medio de...? Que hay un para qué, que hay un propósito, ¿verdad? Y que pedirle al Señor que nos enseñe cuál es la lección de vida que hay detrás de esa prueba. Porque sí hay una lección, y no dura para siempre. Y aunque no se vea, el mantener la actitud de la gratitud, de la esperanza, de la confianza, de soltar, que no es en mi tiempo donde no veo, sino que es en el tiempo del Señor, y que el Señor no me va a abandonar, el Señor no me va a abandonar,
que el Señor no va a permitir que yo fracase en mi proyecto de vida, que al final es el suyo, ¿verdad? ¿Y cómo manejaron ustedes también la parte, digamos, del enojo o, ¿verdad?, de los sentimientos hacia Dios? ¿Sentiste que fue un tiempo en que se alejaron de Dios o en que lo buscaban más pero no le creías? O, ¿verdad? ¿Cómo manejaron eso? Porque yo creo que está toda la parte humana de uno, ¿verdad? De, ok, te creo, pero no quiero, estoy enojada, o no estoy enojada, pero hace algo, ¿verdad? O sea, ¿cómo lo enfrentaron espiritualmente esa parte? Todas las anteriores. Sí, yo creo que sí. Yo creo que Gerardo era el más ecuánime, tal vez, por lo menos, ¿verdad? Por fuera era el más ecuánime y me decía, mira, no, tranquila, yo sí en algún momento dije, pero no, yo no veo a Dios, no lo veo, estoy muy enojada, ¿verdad? Había veces en donde iba a misa y yo decía, escuchaba, pero decía, para otros, ¿verdad? La bendición es para otros, pero yo no soy la niña de tus ojos, me prometiste que yo era la niña de tus ojos y no me siento la niña de tus ojos. Y yo creo que en la misericordia del Señor me permitió enojarme, me permitió hacer berrinche, me permitió tener ese tiempo en donde no te veo, Señor, no te veo. Y poder llorar y poder decir, Señor, es que no entiendo qué pasó, no entiendo si había una ruta para acá, no entiendo por qué me llevas por otro lado, como, ¿verdad? Como vamos para el norte y parece que el camino es al sur. Pero hoy puedo ver que es que el Señor me lleva al norte, pero no por la vía que yo quiero, sino que tengo que pasar por etapas, por lugares, por oscuridades, donde hay una lección para mi vida, una lección de fe, ¿verdad? Y entonces hoy puedo, en medio de las pruebas, decir, Señor, estas pruebas yo sé que vas a estar conmigo, y sé que van a cambiar, y sé que van a pasar, y sé que voy a ver tu victoria en todas ellas. Ok, y tal vez como pareja y como familia, ¿cómo lograron como reconstruirse? Obviamente el Señor fue poniendo personas y fue ayudando, pero ¿cómo hicieron también para reconstruir las relaciones, reconstruir el tiempo familiar, ¿verdad? Que tal vez perdieron y para trabajar esa culpa, ¿verdad? Que me imagino que Gerardo sentía por su sueño, pero también vos como mamá, o sea, como papás sentían por los hijos. Claro, yo creo que es un proceso de aprendizaje y de juntos, un proceso de aprendizaje juntos. No es sencillo, toma su tiempo y a cada persona, a cada individuo también el Señor individualmente, así como para conmigo, el Señor tenía una lección de vida para mis hijos, para mi esposo, para cada uno hubo enseñanzas distintas. Pero fuimos construyendo juntos de nuevo y creo que una de las cosas que el Señor nos ha permitido ver en todo esto conforme ha llegado la bendición, las bendiciones, es ser agradecidos, ser solidarios, y eso también nos ha unido. La solidaridad hacia los otros nos ha permitido también ser misericordiosos con nosotros mismos porque no somos perfectos. Pudimos pedir perdón a nuestros hijos y estamos en un proceso de que, si bien es cierto, hubo etapas en donde no, ellos también. Ahora, en este momento, yo puedo dar gracias a Dios por la experiencia que ellos vivieron y ellos mismos también, porque saben que pueden vivir con mucho, pero también saben vivir con poco. Y son bastante austeros, mi esposo también, o sea, cuando nos estamos pasando en algo, decimos, ¿para qué? No, o sea, vamos... O sea, yo creo que la lección de vida es amplísima, ¿verdad? Es amplísima lo que el Señor ha hecho en nosotros y la reconstrucción es posible, ¿verdad? Bueno, y después de toda esta experiencia, para ustedes como familia y para vos específicamente, ¿qué aprendieron sobre qué es el éxito? Porque me imagino que era parte de lograr ese sueño, ¿verdad? Era lograr un éxito a raíz del sueño. Pero hoy, después de todo lo que pasó, ¿qué significa para ustedes el éxito?
Ujú, que hay una definición diferente de lo que el mundo marca como éxito, de lo que para un cristiano, para nosotros como familia lo es. Y yo creo que es lograr entender, aceptar, crecer en la dificultad y en los obstáculos que se le presenten a uno en la vida. Y yo creo que la diferencia es también que en medio de no lograr lo que el plan que teníamos, pero ver los planes mayores que logramos en la vida, ¿verdad? Como familia, como matrimonio, porque eso también nos enfrentó, nos permitió crecer como pareja, sanar heridas, replantearnos nuestro futuro como matrimonio, con los hijos igual, ¿verdad? Y yo creo que la ganancia fue superior y el éxito, por lo tanto, es mucho mejor que el que tuviéramos una farmacia en estas alturas. Bueno, muchísimas gracias, Ana Cecilia, ¿verdad? Por contar tu historia, por permitirnos conocer más sobre qué fue esto. Yo creo que todos hemos pasado en algún momento alguna situación en la que perdemos algo, situaciones muy difíciles, ¿verdad? Con la que nos compartió Ana Cecilia, o situaciones tal vez más sencillas. Pero yo creo que aquí, ¿verdad? Lo importante es reconocer cómo en medio de esos momentos en que las cosas no salen como nosotros esperábamos, en los que Dios tiene otros planes o otro camino, ¿verdad? Para alcanzar su voluntad, ¿verdad? Lo que Él tiene para nosotros, que puede ser muy diferente a lo que nosotros creíamos que podía ser el éxito. Y que ese camino siempre va a ser mejor porque Él va a estar con nosotros, nos va a acompañar y nunca nos va a dejar. Los invitamos a que si quieren que hablemos de algún tema en específico, que invitamos a alguna persona, que nos lo dejen en los comentarios y nos vemos en un próximo capítulo de Sin Filtros. Gracias. Con mucho gusto.